Buenas noches, bienvenidos al programa radial Salud en Casa. Tengo el honor de presentar en el mes de la mujer a una de las mujeres con una experiencia en el área de la medicina, a la doctora y administradora en salud María Fernanda Tangarife. Para mí, tener el ETSE es algo extraordinario. Gracias por aceptar la invitación al programa de los medellinenses. Me he tomado el atrevimiento de investigar algo de los grandes logros que ha tenido como profesional y encuentro un libro reciente que se titula La historia de la patología, del que me gustaría hablar un poco en la noche de hoy. Bienvenida. Buenas noches, Alexander. Muchas gracias por la invitación. De antemano también muchas gracias por la introducción que acabas de decir. Sí, en efecto, publiqué un libro hace poco sobre patología porque consideré necesario que las personas estén informadas, ya que no es un secreto que las personas en su mayoría sufren de alguna enfermedad, pero que es poca la información que tienen sobre esta. Y también para mí cabía resaltar la historia, saber cómo ha avanzado la ciencia, la medicina en el tema de patología respecto a diagnóstico, tratamiento y cura de muchas enfermedades. Gracias. María Fernanda, entremos en materia para que la gente entienda un poco más de lo que estamos hablando, que es la patología. Bueno, Alexander, primero que todo la patología viene de dos raíces griegas. Patos, que es enfermedad, sufrimiento, y logos, que es estudio. Por eso podemos decir que la patología es la rama de la medicina que se encarga de los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales de las enfermedades. En conclusión, la patología es la ciencia encargada del estudio de la enfermedad. Doctora María Fernanda, su libro menciona temas de la historia. Quisiera saber qué personajes considera usted más influyentes en la historia de la patología. Sí, desde un concepto muy personal, pienso que toda la historia de la patología han existido personas que aportan grandes avances. Pero para mencionar unos cuantos tenemos a Hipócrates, considerado el padre de la medicina, siendo este el primero en recopilar de una manera organizada los síntomas de las enfermedades para así dar un diagnóstico. También podemos contar con el médico inglés William Harvey, quien comienza a realizar las investigaciones sobre patología cardiovascular. Muy importante mencionar a Rudolf Virchow, que es considerado el padre de la anatomía patológica. Y no menos importante está Galileo Galilei, que es quien inventó el primer microscopio. En fin, son muchas las personas que influyen en la historia de la patología. Yo solo en este momento te menciono unos cuantos. Doctora María Fernanda, ya que estamos hablando de microscopio, ¿considera usted que el microscopio es un elemento importante en la patología? Bueno, Alexander, el microscopio es un elemento importante en todas las ramas de la ciencia. Pero en cuanto a hablar de patología, sí, es demasiado importante porque es gracias al microscopio que podemos tener la información de quién está causando la enfermedad en algunos casos. Podemos hacer el estudio y el análisis de los tejidos, de las células, encontrar si es un virus, una bacteria, un hongo o un parásito el que está causando la enfermedad. Entonces sí, es demasiado importante. Qué interesante, doctora María Fernanda. Cuéntenos un poco cómo ha avanzado el estudio de las enfermedades en comparación con siglos atrás. Bueno, esta pregunta es muy importante porque es de las que se basa en mi libro, ¿cierto? Porque
porque el tema de patología, la historia es muy amplio. Podemos hablar desde antes de Cristo, donde el ser humano siempre se ha cuestionado por qué causa la enfermedad, qué está causando. Pero anteriormente pensaban que las enfermedades eran causadas por dioses, por espíritus malignos. Y solo con el estudio y el pasar de los tiempos se pudo descubrir que no era así, que las enfermedades pueden ser causadas de tipo genético, lo que llamamos hereditarias, o por agentes del entorno, que son las que llamamos adquiridas. El tema de la historia y los avances de la patología son muy amplios porque siempre van a estar, el ser humano siempre va a estar acompañado del tema de la salud y por ende de la enfermedad. Doctora María Fernanda, ¿qué papel juega el médico patólogo en el tratamiento en enfermedades como el cáncer? Bueno, Alexander, siempre considero que el patólogo juega un papel muy importante en cualquier tipo de enfermedad. Pero bueno, tú me hablas de la del cáncer. Sí, el rol del patólogo es esencial, ya que es la persona que identifica y clasifica el tipo de cáncer, así como también informa a través de la biopsia detalles del cáncer, cómo está avanzando, para así este diagnóstico permitir un tratamiento efectivo. Esa es como la función más importante del patólogo en el tema del cáncer. Y yo creo que de la mayoría de enfermedades, el patólogo va a permitir que el tratamiento sea más efectivo, ya que él da un diagnóstico de dónde y cómo se está generando esta enfermedad. Doctora María Fernanda, una pregunta de un oyente en línea, el cual está escribiendo en nuestro chat y pregunta: ¿cuáles son los 4 aspectos de la patología? Bueno, la patología no solo tiene 4 aspectos, tiene varios, tiene ramas. Muy bueno que estén interesados en este tema tan amplio. Pero bueno, como para darles un poquito de información y más conocimiento, 4 de los aspectos de la patología podríamos mencionar el tema de la etimología, que es la encargada de estudiar qué causa la enfermedad. También está la patogenia, que es el encargado de cómo se está desarrollando la enfermedad. Los cambios morfológicos, que es el encargado de hablar del tema de la alteración estructural de tejidos o células. Otro aspecto para mencionar está la manifestación clínica, que es la expresión de la alteración genética, de la alteración del organismo. María Fernanda, para la emisora en línea Salud en Casa y para los oyentes, es un honor tenerla esta noche y muchas gracias por poder aceptar esta entrevista. Alexander, para mí también es un honor estar en este espacio, porque considero que las personas deberían estar más informadas de los temas de la medicina, de los temas de la salud. Y qué bueno que se interesaran más en estudiar sobre patología. Para eso está este libro y muchos más. Gracias por la invitación. Hasta luego, feliz noche.